Mis hermanos, mis hermanas en Cristo, muy buenas tardes, noches o días. El diácono Valenzuela aquí en este canal que Dios nos ha regalado. Jesús, en ti confío. Estamos hoy en el cuarto domingo de Pascua. Nuestro color litúrgico continúa siendo el blanco. Y hoy se nos habla en el Evangelio sobre el buen pastor, el pastor que cuida de sus ovejas. Se nos habla en la primera lectura lo que hacen los apóstoles, y la primera lectura precisamente lleva el nombre de el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro ya está lleno del Espíritu Santo y pues se enfrenta a los jefes del pueblo y a los ancianos, a los del Sanedrín, y ante ellos habla y les dice la verdad fuerte que les duele, y los arrestan a él y a Juan. Pero sigue Pedro proclamando el Evangelio de Jesús. En la segunda lectura que nos presenta nuestra Santa Iglesia Católica es del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2, y es de la segunda lectura, o es la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. El Evangelio es el de Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Como le dije al principio, se habla sobre el buen pastor. Jesús habla ante los fariseos y les dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el pastor asalariado, o sea, aquel que trabaja pastoreando solo por el dinero, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, pues cuando viene el peligro, en lugar de enfrentarlo y salvar a las ovejas, hace todo lo contrario, ¿sí? Se va y las deja totalmente para que sean devoradas por el enemigo, que podrían ser lobos, podrían ser leones o podrían ser hasta los ladrones de ovejas. Mis hermanos, permítanme saludarles a todos ustedes. ¿Cómo han estado? Qué bueno que se encuentran bien y qué bueno que están con nosotros en este canal. Jesús, en ti confío. Las lecturas de hoy, cuarto domingo de Pascua, mis hermanos, nos invitan a qué. Nos invitan a reflexionar en la imagen de Jesús, nos invitan a reflexionar en las palabras fuertes y con la pura verdad de San Pedro, y pues nos invitan en sí a ser unos verdaderos cristianos católicos. No solamente ser católicos de nombre, sino ser católicos que seamos de corazón, 100%, defendiendo nuestra iglesia, defendiendo a nuestros pastores. Reflexionemos entonces hoy en la imagen de Jesús como el buen pastor que entrega su vida por sus ovejas, y también vamos a reflexionar, como ya lo mencioné, sobre la primera lectura y la segunda lectura. Y hablando de la primera lectura, es de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense, mis hermanos, que Pedro con fuerza y muy claro proclama ante los líderes religiosos que no hay ningún otro hombre bajo el cielo por el cual seamos salvos, y el único es Jesucristo. Este es un fuerte testimonio, mis hermanos, sobre la verdad que Jesús es el buen pastor que nos guía a la salvación, nos guía a la vida eterna. En la segunda lectura de la epístola de Juan se nos recuerda que somos hijos de Dios y que a pesar de que no entendemos completamente lo que seremos o dónde estaremos, debemos saber, sabemos, ¿verdad que sí?, que cuando venga Jesús, compartiremos con Él la vida eterna. Qué bonito sería compartir con Jesús el reino de Dios. Mis hermanos, estas palabras sobre el buen pastor nos recuerda del inmenso amor que Jesús tiene para todos nosotros. Fíjese que los miembros del Sanedrín y muchos más rechazaron las palabras de Pedro, que precisamente ayer curó paralítico, recuerda usted, pero lo hizo no con la fuerza de él, lo hizo no por él, lo hizo con la fuerza de el Jesús resucitado. Y eso es lo que les dolía a los del Sanedrín, a los ancianos, a los fariseos.
que Pedro estaba atrayendo mucha gente, pero no por él, no por Juan, sino porque predicaban la palabra de Dios. Cuando predicamos la verdad, cuando hablamos del Evangelio como debe ser, sin ponerle, sin quitarle, nosotros atraemos a más hermanos. Los hermanos nos escuchan, los hermanos ven nuestra actitud, cómo nos portamos, y hasta ellos mismos nos preguntan, oye, te veo diferente, como que los años no pasan contigo, hablas diferente, es más, te vistes diferente, ¿qué es lo que está pasando? Ahí es donde tenemos nosotros la oportunidad de darles a saber que estamos con Cristo, y a lo mejor de esa manera nos siguen a nuestra iglesia. ¿Qué le parece? Así estaban los apóstoles. Así como los que escuchaban a Pedro, como dije, pues muchos lo rechazaron, otra gente no. Lo seguían también. Dicen las lecturas, miles de personas se unían a él. Mis hermanos, cientos de gentes rechazaban a Pedro. ¿Mm? Sí, cientos de gentes rechazaban a Pedro. ¿Y qué hacía Pedro? Pedro les invitaba a que fueran parte de la vida de Jesús, que permitieran que Jesús entrara a sus vidas. Cada uno de nosotros decide si queremos tener a Jesús en nuestras vidas, en nuestra familia, que sea Él la luz de nuestra casa, ¿verdad? Si lo rechazamos y decimos que no lo necesitamos, entonces, mis hermanos, estamos perdiendo una gran oportunidad de vivir con Dios o que Dios viva en nosotros. Aquellos que lo rechazaron lo hicieron bajo su propio riesgo, porque Pedro les estaba diciendo la verdad. Sigan a Jesús. Pedro nos invita ahora a nosotros que tengamos a Jesús como el centro de nuestras vidas. Esa fue la predicación de Pedro ante cientos de personas que lo estaban escuchando. Y en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, pues ahí está Pedro una vez más el día de hoy, hablando ante el Sanedrín, hablando ante miles de gentes que Jesús es el Jesús resucitado. Dice que ustedes mataron, es la piedra angular que ustedes, los constructores, rechazaron. Mis hermanos, en el pasaje del Evangelio se nos muestra también el contraste entre el bueno y el malo, el pastor fiel y el pastor infiel. El pastor, ese pastor fiel, ese pastor infiel. Mis hermanos, el pastor era responsable de las ovejas, ¿ok? Y si algo sucedía a alguna de ellas, este pastor tenía que tener alguna prueba que constatara de que no había sido su culpa. En otras palabras, en aquellos tiempos, las ovejas eran muy asediadas por los lobos, eran muy solicitadas por los leones, y no se diga también, como ya lo mencioné al principio de esta reflexión, por los roba ovejas. Había ladrones. Había esos ladrones que se robaban las ovejas para venderlas al mejor postor. Entonces, cuando los pastores que las cuidaban se enfrentaban, ya sea a estos animales salvajes o a los ladrones de ovejas, ellos tenían que constatar que habían perdido una oveja, o quizás más de una. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué prueba ellos tenían ante el dueño, el propietario de las ovejas? Con sus golpes, con las heridas. ¿Por qué? Porque las obtuvieron luchando a muerte por salvar la oveja. Tenían que constatar, tenían que probar ante el dueño de las ovejas para que no fueran ellos castigados. Y esto comprobaría que no había sido su culpa, no había sido culpa del pastor. Era lo más natural que pusiera en peligro el pastor su vida para salvar la oveja. Mis hermanos, el pastor fiel comenzaba esta tarea desde chico. Sí, sus padres lo preparaban cuando tenía poquita edad, lo iban preparando poco a poco, cuando ya tenía una edad suficiente para que entendiera,
Entonces ya lo comenzaban los papás a introducirlo a esa labor que sería pastorear las ovejas. Ya con la edad suficiente, pues él comenzaba a ser el pastor de las ovejas. Entonces, con el correr del tiempo, estas ovejas pues llegaban a obedecerlo. Las ovejas y el pastor, como ya tenían mucho tiempo juntos, se hacían pues, por así decirlo, conocidos entre ellos mismos, o sea, se hacían buenos amigos, ¿verdad? Se acostumbraban las ovejas al pastor, porque comenzaban, como dije, desde chico, comenzaba el pastor desde chico a cuidar las ovejas. Ese era el pastor fiel, el pastor fiel. A ese pastor las ovejas lo escuchaban y lo seguían. El pastor infiel, por otro lado, llegaba ya de adulto y conseguía ese trabajo como pastor, pero lo conseguía solo para obtener dinero. No tenía ningún amor ni compasión por las ovejas, le daba lo mismo si se perdían o no se perdían, si se las comían los lobos, los leones o no. Él nada más las cuidaba para recibir un dinerito a cambio. Ese era el pastor infiel. Hoy se presenta como el buen pastor, nuestro Jesús. Ese buen pastor se presenta hoy ante nosotros con amor, con fidelidad, con compasión. Jesús establece una relación con sus ovejas. Ellas reconocen su voz y responden a ella. Mis hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de estas lecturas? Y lo que aprendemos, ¿lo podemos poner en práctica? ¿Qué aprenderíamos nosotros de estas lecturas del día de hoy? Sin lugar a duda, mis hermanos, tenemos que reflexionar y aplicarlo en nuestras vidas diarias. Yo creo que deberíamos escuchar al buen pastor. Debemos buscar tener una relación más cerca con Jesús. Ese es el buen pastor. Una relación más cercana, más íntima. Hacernos buenos amigos de Él, como lo podríamos hacer a través de la oración, de la santa palabra, ¿verdad? O sea, leer la Biblia y también a través de la reflexión. Tenemos que tener a Jesús, ese buen pastor, en nuestras vidas, en nuestro caminar diario por el mundo, en nuestros quehaceres, en nuestras diversiones, en nuestras comidas, en nuestro trabajo, sea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, creo yo, debería estar Jesús siendo parte de nuestras vidas. Así viviremos mejor, se los aseguro. Es Él, el buen pastor, el que nos cuida siempre, el que da la vida por nosotros, pero desafortunadamente muchos de nosotros le cerramos la puerta de nuestro corazón, no le hacemos caso, por mucho que nos hablen a nosotros de ese Jesús resucitado, de ese buen pastor, de ese Jesús que está siempre para cuidarnos, por mucho que nos hablen de Él, nosotros no queremos escuchar. Muchos de nosotros estamos todavía sin querer escuchar la buena nueva. La rechazamos como rechazaban las prédicas de Pedro. Quizás a través de esta reflexión, que ojalá y sea y sirva para que usted logre tener una conversión o una mejor conexión con nuestro Señor Jesucristo, pues quizás nosotros podamos ayudarle o le estemos ayudando a que usted crezca en su fe. Quizás Jesús le esté hablando a través de otras personas. A lo mejor hoy, si usted no ha acudido a la Santa Misa, pues entonces ahí en la Santa Misa de su parroquia le va a hablar nuestro Señor Jesucristo, pero tiene que tener usted o poner mucha atención a la Santa Misa, no distraerse por lo que pasa a su lado, por nada. Atención a las lecturas, a el Salmo y a la homilía para que usted se pueda dar cuenta de que Jesús le está hablando. Nos habla diariamente, diario, simplemente que nosotros entre nuestros quehaceres diarios, o tal vez por indiferencia, o tal vez por, digamos, porque por ignorancia o por terquedad, no nos importa escuchar esa voz de ese buen pastor. Dejamos pasar ese llamado de Jesús.
Lo dejamos pasar hoy, lo dejamos pasar mañana, lo dejamos pasar toda la semana, todo el mes, todo el año y así sucesivamente. Pasan los años y nosotros sin Dios en nuestras vidas. Hace falta Dios en nuestra vida, hace falta Dios en la casa, para que los miembros de nuestra familia, si tenemos adolescentes, crezcan por el buen camino. Jesús debe vivir entre nosotros. Escuchemos el llamado del buen pastor hoy. Es el día en que le hagamos caso a ese buen pastor, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta acá escuché que dijo usted amén.